Hola amigos de Jubilados y demás, estamos acá en las oficinas del señor Rafael Petrati, en el cual vamos a tener una entrevista, espero que muy ameno, hablando sobre las monedas coloniales de 1802 hasta 1821. Pero antes de iniciar, quisiera hacerle una pregunta muy personal a Rafael, preguntándole cómo él se inició en el coleccionismo. Miguel, muy buenas tardes. Te agradezco mucho la oportunidad que me estás dando para hablar de este tema que me fascina. Yo empecé a coleccionar tímidamente monedas desde hace 40 años. Yo tenía otros negocios. Yo tuve una torrefactora de café en el estado Carabobo, en Valencia. Tenía una fábrica de refrigerantes automóviles y siempre coleccionaba. Al final de cuentas, este hobby mío lo convertí en mi negocio. Y yo siempre he sido un gran estudioso y he tratado y mientras más uno estudia, más se da cuenta que uno sabe menos de lo que uno cree, pero es un tema realmente espectacularmente muy vívido, muy llamativo, me encanta. Ya veo que tú eres muy entusiasta en este sentido. ¿Y cómo iniciaste con las monedas coloniales? Bueno, hace ya muchísimos años, 30 y pico de años, una vez que yo voy al llano, mi mamá era llanera, mi papá era lituano, vino para acá a Caracas, vino a Venezuela, pues y de hecho llegan a la hacienda del Trompillo. Pero mamá era de Arismendi, estado de Barinas. Conocieron en Valencia, bueno, y aquí estamos nosotros. Y yo en un viaje que hice allá al estado Guárico, una vez una persona se acercó a venderme un cuartillo de esto y le empecé a preguntarle, estamos hablando año 83, año 84, y empecé a indagar y a estudiar de dónde salían estas moneditas. Cuando hablamos de las monedas de 1802 hasta 1821, podemos hablar primero de las denominaciones y la dio un octavo. Pero antes de iniciar las preguntas y las respuestas, ¿puedes tú aclararnos cómo fue el proceso de la Casa de Monedas en ese entonces? Mira, Miguel, vamos a ubicarnos en la Venezuela de 1802. En ese momento, aquí en Venezuela, para comprar o vender algo, eran estas macuquinas. Macuquinas que todas fueron acuñadas en la seca de Lima, en la seca de Potosí, en la seca de México y en la seca en Colombia, de Santa Fe. Si tú querías comprar algo o vender algo, el pulpero tenía que recibir eso. Entonces, las denominaciones de estas macuquinas son de medio real y de un real. Okay. Entonces imagínate tú, vuelvo y te repito, vamos a ubicarnos en Venezuela, el zaperoco que había en ese momento para la persona cuando iba a un pulpero a comprar algo. La moneda de medio real debería tener 1.7 gramos y la de un real en 3.4. Ninguna de estas piezas tú las pesas y van a dar Entonces imagínate tú, cada transacción era un encuentro entre el que estaba pagando y el pulpero. Claro. Yo considero que la gente no agarraba esto como medio real o un real. Yo creo que era por peso, lo pesaban. Entonces, imagínate, un huevo era un octavo de real. ¿Cómo hacían para pagarlo si lo más pequeño que había era medio real? Entonces, en ese momento, el capitán general de la Capitanía General de Venezuela es donde, sin autorización de la corona española, funda la Real Casa de Moneda en Caracas. En 1802, para darle solución a ese problema que había con la moneda fraccionaria. Entonces él manda, que por cierto, tengo que decir que la única sitio de la época colonial que se acuñaron monedas de cobre fue aquí en Caracas, y ninguna otra seca. Allá se acuñaban, eran monedas de plata o monedas de oro, la única que se acuñó aquí. Entonces, bueno, yo creo que esto no tenía el respaldo ni la autorización del rey en ese momento, pero el tipo dice, yo necesito resolverle los problemas aquí en Caracas. Que por cierto, en esa época, en 1802, por los libros que yo he leído, tenía 34,000 habitantes, lo que había aquí. Pero eran 34,000 personas que cada vez que iban a una pulpería a comprar algo, entonces, ¿cómo recibían? Ahí donde viene el problema. ¿Cómo recibían el vuelto? El vuelto era simplemente una seña, un papel que hacía el pulpero y se lo entregaba. Entonces, imagínate tú, las personas a veces de pronto regresaba con ese papel y había veces de que el pulpero lo desconocía. Eso no lo hice yo. Entonces, imagínate tú los zaperocos que existían.
Otro pulpero, si tú querías pagarle, a lo mejor el pulpero ese tenía carne y el otro tenía era yuca. Si tú querías comprar carne y tenías la seña del otro pulpero, este otro no te lo recibía. Entonces, imagínate tú lo grave de la situación cuando el capitán general dijo, vamos a acuñar unas monedas, que fueron las monedas que se acuñaron de un cuarto de real y de un octavo de real, a partir de 1802. 1802, 1804 y 1805 fueron acuñadas, pero técnicamente no se pueden llamar monedas oficiales, porque fueron acuñadas sin el respaldo y la autorización de la corona española en ese momento. Sí, es correcto como tú estás diciendo. Y el detalle simpático de que las monedas de un octavo le decían el huevo. Ahora bien, mencionaste de 1802 a 1805 y en cierta manera eran monedas en las cuales se la tomaban como fichas. Pero las características de ella en su circulación y en su denominación y el proceso de aceptación por el público, ¿cómo crees tú que fue? Bueno, yo creo que el público la aceptó graciosamente y con mucha alegría y entusiasmo, porque por fin podían hacer el pago y recibir un vuelto que en efecto podían utilizarlo, esa misma moneda la podían utilizar donde ellos quisieran y gustaran hacer la compra. Entonces se acabó el problema de esos vales, de esas señas, o como tú le quieres dar el nombre, de que eran emitidos, eso era dinero emitido por un pulpero, el cual no lo aceptaba el otro pulpero. Una vez que salieron estas monedas, cuartillos y los octavos, del 2, 4 y el 5, el pueblo estuvo realmente muy contento porque ya tenían como una libertad en lo que se refiere a las compras, dónde querían comprar y dónde quisieran comprar, pues, y a quién le quisieran comprar. Dentro de la moneda de 1804 hay un detalle bastante simpático, digo yo, en el sentido de la acuñación de la misma, ya que el 4 está al revés. Con varios coleccionistas de renombre he hablado con ellos y ellos han mencionado que el mismo son más la cantidad emitidas con ese error que con el 4 normal. ¿Tienes algún conocimiento respectivo al mismo? Mira, Miguel, según lo he entendido, un cuño, cuando se preparaba un cuño para acuñar estas monedas, duraban entre 2.000 a 5.000 unidades, después se dañaba. Entonces, evidentemente, los cuños eran hechos artesanalmente, a mano. Entonces, la persona que lo hizo, bueno, hay diferencias, ahí están se llaman las variedades de las monedas. ¿Qué cantidad verdaderamente fueron hechas? Yo no me atrevo a decirlo. Ese es simplemente un cuño que alguien hizo con la ubicación del 4 de esa forma. Y bueno, se hicieron tantas como pudieron hacer hasta que hicieron el próximo cuño. Dentro de la línea histórica podemos estar hablando ya de las monedas patriotas, en las cuales se acuñaron algunas de plata. Danos alguna referencia sobre estas monedas patriotas. Bueno, la primera moneda patriota se acuñan en 1812. Hablando de la Primera República en 1812, son unas piezas muy distintivas, tienen el 19, la parte del reverso de la moneda. Definitivamente son monedas que fueron acuñadas por los patriotas en ese momento. Las denominaciones son igualito, un octavo y un cuarto de real. Siguiendo la línea de la fecha histórica, hablamos ahorita de la de 1814. Tenemos los que son un cuartillo de esa fecha, las de cobre, y 1816 y 1817. ¿Cuánto es la diferencia o cómo crees tú que ha sido la recepción de esta moneda, ya teniendo el aspecto de la Segunda República y la República realista? La respuesta como yo lo entiendo. Oficialmente la Ceca de Caracas sí se inaugura en el año 1813. Ya eso tenía el respaldo del rey, etcétera, etcétera, etcétera. Los realistas definitivamente que acuñaron cuartillo de 1813. Ahora bien, de julio de 1813 a julio de 1814, la Ceca de Caracas estuvo tomado por los patriotas. Se acuñaron
tanto octavos como cuartillos en 1814. Pero realmente yo no sé la respuesta, pero eso está, pues, los estudiosos y los historiadores todavía no llegan a un acuerdo verdaderamente si los patriotas acuñaron cuartillo en la primera parte del año en 1814. Los realistas toman de nuevo Caracas a partir de 1814 y ellos siguen con la acuñación. Pero ¿qué pasó entre julio de 1813 a julio de 1814? Eso está abierto al debate. Las morilleras fueron las monedas en las cuales Pablo Morillo, él hizo este cuño de monedas con maquinarias que trajo él de España. Y en cierta manera él tomaba muy en cuenta este proceso de emisiones de monedas para poderla circular tanto a sus soldados como al pueblo en general. Y esto causó un revuelo en el sentido de que tener una moneda de este tipo era bueno. Sí. ¿Qué opinas tú referente de estas monedas? Bueno, se le denomina precisamente morillera. Pablo Morillo trajo maquinaria moderna en ese momento para hacer monedas aquí en la Seca de Caracas. Evidentemente que la maquinaria probablemente venía de España, pero esta que llegó aquí a Caracas venía de México. Eso es lo que se habla. Si fue fabricada en España, bueno, pero venía definitivamente de México. Y de hecho, con esa maquinaria moderna es donde se aumenta exponencialmente la producción de monedas aquí. Tú ves la cantidad de monedas que fueron acuñadas en 1813 y 1814 son relativamente pequeñas. Ya a nivel, cuando ya esa maquinaria moderna que trajo Pablo Morillo, los cuartillos del 17, del 18, ya fueron por unas cantidades inmensísimamente grandes, porque ya era otra forma ya no era la forma tan medio rudimentaria donde se fabricaba en ese momento. Pablo Morillo, en efecto, con esa maquinaria nueva, revolucionó la fabricación de monedas en Caracas. Recibir las morilleras de plata de Pablo Morillo, bueno, evidentemente que era una moneda de plata, con permiso del rey, con toda la ley, y entonces evidentemente eran monedas que la gente aceptaba muy gustosamente. Ok, Rafael, háblame ahorita referente a todas las emisiones correspondientes a las monedas coloniales. Bueno, hablando de esas monedas de cobre, una vez más, la primera acuñación fue en el año 1802, la siguiente fue en 1804, la que le siguió fue en 1805, después fue en 1813 cuando como ya habíamos hablado, se funda oficialmente la Seca de Caracas, después vino 1814, 1816, 1817 con sus diferentes variantes, 1818, y ya la última emisión de esos cuartillos hechos por los realistas fue en 1821. Esa fue la última acuñación de moneda de cobre que se hizo por los realistas aquí en la ciudad de Caracas. Bueno, amigos de Jubilados y demás, espero que les haya gustado este recuento que hemos tenido históricamente de las monedas coloniales acá en Venezuela, y gracias al señor Rafael Petratis, el cual nos ha hecho una aclaratoria bastante somera de todo lo que hemos incurrido. Gracias, Rafael. Miguel, te agradezco haberme dado la oportunidad de hablar de un tema que me emociona tanto. Te agradezco esta oportunidad que me diste, y ojalá podamos nuevamente encontrarnos y seguir hablando de este tema que nos apasiona a ambos dos. Tenlo por seguro.